¿Alguna vez han imaginado una batalla naval digna de Hollywood, pero sucediendo justo aquí, en las costas de Uruguay? Hoy vamos a retroceder en el tiempo a los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, para descubrir la increíble historia del Admiral Graf Spee, un poderoso acorazado alemán que encontró su destino en las aguas del Río de la Plata. Preparaos, porque esto es mucho más que una simple lección de historia. Estamos en 1936. Mientras el mundo se dirige peligrosamente hacia un nuevo conflicto, Alemania bota una de sus joyas de ingeniería naval, el Admiral Graf Spee. No era un acorazado cualquiera, era un acorazado de bolsillo. ¿Qué significaba eso? Imaginen un lobo disfrazado de oveja. Oficialmente era un crucero pesado para no violar tratados internacionales, pero en realidad era una máquina de guerra diseñada para ser más rápida que los barcos más fuertes y más fuerte que los barcos más rápidos. Con sus imponentes cañones de 28 centímetros, su misión era clara: sembrar el caos en las rutas comerciales enemigas sin ser atrapado. Su nombre rendía homenaje al almirante Maximilian von Spee, un héroe naval alemán de la Primera Guerra Mundial. Este buque era una declaración de intenciones, un símbolo del resurgimiento militar alemán. Septiembre de 1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial y el Graf Spee no pierde el tiempo. Bajo el mando del capitán Hans Langsdorff, se adentra en el Atlántico Sur, su coto de caza personal. Su táctica era letal: velocidad, sorpresa y una potencia de fuego devastadora. En pocos meses, 9 buques mercantes aliados cayeron víctimas de sus cañones. Pero Langsdorff no era un pirata sanguinario. En la mayoría de los casos permitía que las tripulaciones abandonaran sus barcos antes de hundirlos, ganándose una extraña reputación de caballero en medio de la guerra. La sola presencia del Graf Spee era suficiente para generar pánico. Las alarmas sonaron en Sudamérica, especialmente en Argentina y Uruguay, cuyas aguas, hasta entonces tranquilas, se habían convertido en el escenario de una cacería implacable. La Royal Navy británica, humillada y furiosa, movilizó a sus fuerzas por todo el Atlántico con un único objetivo: encontrar y destruir al corsario alemán. El 13 de diciembre de 1939, el destino los encontró. Frente a las costas de Uruguay, el Graf Spee se topó con una escuadra británica. No eran los acorazados que esperaba, sino 3 cruceros: el HMS Exeter, el HMS Ajax y el HMS Achilles. Sobre el papel, el Graf Spee tenía ventaja en armamento, pero los británicos tenían la ventaja numérica y una estrategia audaz. Así comenzó la batalla del Río de la Plata. Fue un enfrentamiento brutal y sin tregua. Los cañones rugieron y el mar se tiñó de fuego y acero. El Graf Spee concentró su fuego en el Exeter, dejándolo prácticamente fuera de combate. Sin embargo, los cruceros ligeros, el Ajax y el Achilles, no se rindieron. Como 2 perros de presa, acosaron al acorazado alemán, impactándolo una y otra vez con sus proyectiles. Aunque el Graf Spee era poderoso, no era invencible. Sufrió daños significativos. Su sistema de purificación de combustible quedó destrozado y su capacidad de combate se vio mermada. Herido, el capitán Langsdorff tomó una decisión crucial: buscar refugio en el puerto neutral más cercano, Montevideo. El cazador se había convertido en la presa. La llegada del Graf Spee al puerto de Montevideo fue un espectáculo sin precedentes. Imaginen a miles de uruguayos agolpándose en la Rambla para ver con sus propios ojos a esa bestia de acero gris, con las cicatrices de la batalla aún frescas. La guerra, que parecía algo lejano que se leía en los periódicos, había atracado en su puerta. Pero para el gobierno uruguayo del presidente Alfredo Valdomir, esto no era un espectáculo, era una crisis diplomática monumental. Uruguay era neutral, y las leyes internacionales eran claras. Un buque de guerra beligerante solo podía permanecer en un puerto neutral durante un tiempo limitado para reparaciones urgentes, usualmente 72 horas. Los británicos, a través de su embajador,
presionaban para que el plazo fuera el mínimo posible. Los alemanes, por su parte, argumentaban que necesitaban más tiempo para que el barco estuviera en condiciones de navegar. Montevideo se convirtió en el epicentro de una tensa partida de ajedrez diplomático, con el mundo entero observando. Mientras los diplomáticos discutían, el capitán Langsdorff estaba en una carrera contra el tiempo. Necesitaba reparar su barco, pero también necesitaba saber a qué se enfrentaría si zarpaba. Y aquí es donde la astucia británica entró en juego. Los servicios de inteligencia de la Royal Navy iniciaron una brillante campaña de desinformación. Hicieron creer a Langsdorff que una flota británica muy superior, incluyendo al poderoso acorazado Renown y al portaaviones Ark Royal, lo estaba esperando justo fuera del límite de las aguas territoriales uruguayas. Era un engaño magistral. La realidad era que los refuerzos británicos aún estaban a días de distancia, y los barcos que lo esperaban eran los mismos cruceros que ya había enfrentado, aunque reparados de forma precaria. Pero Langsdorff, aislado y bajo una presión inmensa, mordió el anzuelo. Se convenció de que salir a luchar significaba un suicidio seguro y la pérdida inútil de las vidas de sus casi 1000 tripulantes. El plazo de 72 horas se agotaba. El 17 de diciembre de 1939, el mundo contuvo la respiración. El Graf Spee levó anclas y lentamente comenzó a salir del puerto de Montevideo. Una multitud expectante observaba desde la costa, esperando el estruendo de una segunda batalla naval. Pero el acorazado no se dirigió hacia la flota británica. Navegó lentamente hacia el límite de las aguas jurisdiccionales y se detuvo. Entonces, ante la mirada atónita de miles de espectadores, una serie de explosiones sacudieron el buque. Una enorme columna de humo negro se elevó hacia el cielo. El capitán Hans Langsdorff había tomado su última decisión. Para evitar que su magnífico barco cayera en manos enemigas y que su tecnología fuera estudiada, decidió hundirlo él mismo. Eligió el honor por encima de la derrota. La tripulación fue evacuada y transferida a barcos argentinos que los llevaron a Buenos Aires. El Graf Spee, envuelto en llamas, se hundió lentamente en las aguas poco profundas del Río de la Plata. Pero la historia no termina ahí. Tras asegurarse de que sus hombres estaban a salvo, el capitán Langsdorff, un hombre de mar anclado en un código de honor que ya parecía de otra época, se registró en un hotel de Buenos Aires. Allí, envuelto en la bandera de batalla de la Alemania imperial, no la nazi, cumplió con su última y trágica palabra de honor. Se quitó la vida. En una carta escribió: «Una muerte honorable para un capitán siempre ha sido considerada más importante que la ignominia de entregar su barco». Su acto final fue un testimonio de su devoción a su tripulación y a su deber. Los marineros del Graf Spee fueron internados en Argentina y Uruguay. Muchos de ellos echaron raíces en Sudamérica, creando familias y comenzando una nueva vida, lejos de la guerra que los había traído a estas costas. El hundimiento del Graf Spee fue una victoria propagandística inmensa para los aliados y un golpe moral para Alemania. Pero también fue un momento definitorio para Uruguay. El pequeño país sudamericano demostró su capacidad para manejar una crisis internacional con firmeza y diplomacia, defendiendo su neutralidad frente a las presiones de las grandes potencias. Se convirtió en un ejemplo de cómo el derecho internacional podía prevalecer, incluso en los tiempos más oscuros. Hoy, los restos del Graf Spee siguen allí, sumergidos en el Río de la Plata, un monumento silencioso de acero y óxido a esta increíble historia. Partes del barco, como su majestuosa águila de popa o su telémetro, han sido rescatadas y se exhiben en museos, manteniendo viva la memoria de aquellos días de diciembre de 1939. La saga del Graf Spee es mucho más que la historia de un barco. Es una historia sobre la estrategia, el engaño, el honor y la tragedia humana. Es un recordatorio de cómo, en un rincón inesperado del mundo, se escribió un capítulo crucial de la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo en el que las tranquilas aguas del Río de la Plata se convirtieron, por unos breves pero intensos días, en el centro del escenario mundial.
Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado tanto como yo. La historia está llena de relatos fascinantes como este, esperando ser contados. Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras históricas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.